Su Biblia, ¿verdad? Porque si no trae Biblia, pues ¿a qué vino? A Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, 33. ¿Sí trajo su Biblia? ¿Habrá alguien que viene por primera vez después de que ya dimos todo el estudio? Dios les bendiga. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Dios les bendiga. Bienvenidos. No somos Palabra Viva. Somos la familia Palabra Viva, la iglesia de Cristo, y tenemos servicios los días domingos a las 10:30 de la mañana y también los días martes a las 6:30 de la tarde, pero no estamos aquí, estamos en la parte de adentro porque llueve, entonces ahí es donde estamos. Bien. ¿Qué dice Mateo 6:33? Es un versículo que todo el mundo se sabe. Pero aunque no lo sabemos, no recibimos el beneficio. ¿Qué dice? Si hoy puede subrayarlo en su Biblia, subrayelo. Dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Y dice, ¿y qué? Y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia nos habla de confiar en Dios. Confiar en Dios. Pero muchos entendemos lo que es buscar el reino de Dios. Pero no muchos entendemos la justicia de Dios. Este es un tema, dice la Biblia, para los que han madurado espiritualmente. Hay temas que son para todos, pero la palabra de justicia solo para los que han madurado espiritualmente. Espiritualmente. Los que dicen que pueden discernir entre lo bueno y lo malo. La verdad es que si entiendes la justicia de Dios, vas a salir de muchas broncas en tu vida, de muchos problemas en tu vida. Vamos a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5. ¿Para quién es la palabra de justicia? Ya dice que busquemos el reino y su justicia. Pero ¿qué es la justicia de Dios? Porque dice que si buscamos el reino y su justicia, nos viene la añadidura. Pero ¿qué es la justicia de Dios? Tenemos que conocer y saber lo que es la justicia de Dios. Esta enseñanza se llama la vida de justicia. La vida de justicia que Dios quiere que vivamos. La verdad es que es una enseñanza muy amplia, pero nosotros necesitamos entender lo esencial. Lo esencial. En Hebreos, capítulo 5. Verso 12. Vamos a ver desde el 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pablo va a empezar a tratar un tema con los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos. Y muchos de ellos se habían convertido. Y Pablo dice que es difícil de explicar porque se han hecho tardos para oír. Es decir, que Pablo ya les había enseñado acerca de la justicia, pero ellos no la estaban viviendo. Mire lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dos tipos de alimento está diciendo Pablo acá, y está diciendo leche y está diciendo alimento sólido. Dice el verso 13: todo aquel que participa de la leche. ¿A dónde se fueron todos los demás? ¿Qué están? Eric, Darío, ¿dónde están? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿En la palabra de qué? De justicia. ¿Qué es leche? Leche son los rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, los principios básicos de una vida cristiana. ¿Y cuáles son los principios básicos de una vida cristiana? Bueno, pues nos los menciona en 6.1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina o los fundamentos, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez, los menciona aquí. Dice, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Estos son los rudimentos que todo cristiano debe de conocer y que debemos de permanecer en ellos todo el tiempo. Son como el fundamento de nuestra vida cristiana y debemos de estar parados en ellos. Y una vez que los hebreos ya habían conocido los rudimentos, dice que los dejaron de lado. Los rudimentos, dice, te hacen ser maestro. Un maestro es uno que enseña, que vive y que practica algo que ha aprendido. Y los rudimentos son eso. Los rudimentos, dice, que son precisamente el arrepentimiento de obras muertas. Es decir, que nosotros comenzamos con arrepentimiento para venir a Cristo, pero que debemos de continuar arrepintiéndonos todos los días. ¿Cuánto tiempo tiene que no te arrepientes? La verdad es que tenemos que ir arrepintiéndonos todos los días. ¿Para qué? Para que el corazón no se endurezca. Porque dice que se hicieron tardos para oír. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Y lo creíamos en devocional. Judá endureció su corazón. Judá endureció su corazón y ya no oyó la voz de Dios. Ahora bien, nos dice que la fe en Dios. Aquí la fe en Dios tiene que ver precisamente con tener convicciones sólidas acerca de lo que Dios ha dicho. No porque alguien te lo dijo, sino porque tú lo crees y porque tú lo vives. Esa es la verdadera fe en Dios. Dios lo dijo, yo lo creo y yo lo recibo. Esa es la fe. Esa es la fe en Dios. Tener una fe 100% puesta en Dios. Y todo esto se aprende a través de la palabra. Y son temas tan extensos. O sea, aquí los vemos bien cortitos, pero son temas muy extensos de las doctrinas básicas, de los rudimentos de la palabra de Dios. Luego dice la doctrina de bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuántos bautismos hay? Alguien dígame un bautismo, Christopher, un bautismo. El primer bautismo, ¿alguien me lo puede decir? Falso. El primer bautismo es el bautismo del cuerpo. El bautismo del cuerpo. ¿Qué significa? Que Cristo me bautizó en su cuerpo.
Cristo me bautizó en su cuerpo. Ahora, ustedes no saben esto porque no estudian. Porque no han estudiado los rudimentos de la palabra de Dios. Porque damos cursos aquí para que ustedes vengan a estudiar, para que ustedes tengan conocimiento. El segundo bautismo, ¿cuál es? El bautismo de agua. ¿El bautismo de agua es para arrepentimiento de pecados? Pregunta, ¿el bautismo de agua es para arrepentimiento de pecados? No. Es un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. El bautismo número 3, ¿cuál es? El bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo del Espíritu Santo lo pueden recibir algunos seleccionados, ¿o quién lo recibe? Todos los que creen. Todos los que creen pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Hay un cuarto bautismo, ¿cuál es? El bautismo de sufrimiento, por el cual nadie quiere pasar. Todos la quieren bien, pero la Biblia dice que Jesús dijo que los apóstoles le estaban diciendo: queremos seguirte. Y Él les dice: si pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, entonces vengan. Hay un proceso en la vida del cristiano que muchos no lo predican y no lo enseñan, que es el sufrimiento por Cristo, no por tu pecado, no por tu desobediencia. Ay, es que me pasó quién sabe qué. ¿Dónde está el origen del sufrimiento? Hay un sufrimiento en el cuerpo de Cristo que no es para todos, que es el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento tiene que ver con no negar a Cristo a pesar de todo. Y hay un libro muy bueno que se llama El Hombre Celestial, que habla del bautismo de sufrimiento. Habla de cómo un jovencito chino, el hermano Yun, empieza a experimentar desde los 17 años el sufrimiento por predicar la palabra de Dios, al grado de estar preso, al grado de pagar un montón de cosas, ser golpeado, muchas cosas. Ese es el bautismo del sufrimiento. Y el bautismo del sufrimiento, vuelvo a repetir, no es para todos. Por eso tú te estás ahogando en un vaso de agua. Cuando tú entiendes que todavía hay un sufrimiento mayor, que Cristo fue bautizado y que algunos llegan a experimentar, tu sufrimiento no es nada. Tu sufrimiento es porque tiene raíces tuyas, decisiones tuyas que tú tomaste. Muy bien, ahí tenemos los 4 bautismos. Luego dice de la imposición de manos. La imposición de manos es para sanar a los enfermos. La posición de manos también es para apartar a alguien para el ministerio y para ungirle. Para eso es la imposición de manos. Entonces, no todos podemos imponer manos. No todos podemos imponer manos. Así que cuidado cuando estás imponiendo manos sin ser dirigido por el Espíritu Santo. Aleluya. Muy bien. Y también dice de lo que es la resurrección de los muertos. ¿Cuántas resurrecciones va a haber? La primera resurrección ya se efectuó. ¿Quién es? Cristo, las primicias de la resurrección. En la segunda resurrección, ¿quién va a resucitar? Ahora, solo estoy dando algo general de lo que son los principios básicos, que es el primer curso que tú tomas en la iglesia. Es el primer curso que tú empiezas a tomar para descubrir todo lo que habla acerca de... Si tú no lo has tomado, te estás perdiendo de mucho. La primera resurrección, Cristo ya resucitó. La segunda resurrección es ¿para quiénes? No, para los que murieron en Cristo. Ese es el orden. Todos los que ya se nos adelantaron y que murieron en Cristo, ellos resucitan primero. Bueno, si para el tiempo de que Cristo venga, tú ya estás muerto, ya eres parte de esa resurrección. Pero ahorita no. Hablamos de la segunda venida de Cristo. Dice que tenemos que vigilar que Cristo va a venir.
Y en su segunda venida resucitan primero todos los que murieron en Cristo. Todos los que murieron en Cristo. Y luego la iglesia es arrebatada. Luego la iglesia es arrebatada. Y cuando la iglesia es arrebatada, entonces ahí termina la segunda resurrección. Y dice que los otros muertos, todos los que no conocieron a Cristo, todavía no resucitan. Todavía los que no recibieron a Cristo en su corazón, ellos todavía no van a resucitar. Hasta mucho después. ¿Después de cuánto? Después de 1000 años. Después de 1000 años, después del milenio, entonces van a resucitar los otros muertos. Asegúrate que te vas, ya sea en la primera resurrección o en el arrebato. Para eso tienes que aprender en la palabra de Dios. ¿Qué significa la segunda resurrección? ¿Qué significa precisamente lo que es el arrebato de la iglesia? Quizás sea esta generación la que le toque ver el arrebato, o la siguiente generación, pero ya no tarda mucho. Cristo viene, y viene pronto. Y la verdad es que tenemos que entender que las cosas se están poniendo muy duras y se van a poner todavía más difíciles porque se acerca la segunda venida del Señor. Todo esto son señales. Dice que Cristo sería predicado a todos, pero no que todos creerían. Y dígame en México, ¿quién no conoce de Cristo? Dígame en América Latina, ¿quién no conoce de Cristo? América y Europa conocen de Cristo y celebran su nacimiento y celebran su muerte, pero no le hacen caso. Esa es la diferencia. Así que no habrá excusa para todos aquellos que un día conocieron el nombre de Jesús. Sin embargo, hay muchos que todavía no conocen a Jesús. Todavía hay muchos que nunca han oído mencionar el nombre de Jesús. A ellos es a quienes debemos de ir nosotros. A ellos que no han conocido a Jesús. Ellos que nunca han oído el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Muy bien. Tenemos resurrección de muertos. Y luego dice el juicio eterno. En el juicio eterno vamos a tener dos actos de juicio. Uno que es de recompensa y otro que es de castigo. El primer acto es para la iglesia. La iglesia de Cristo no va a ir a juicio para castigo, sino al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo dice que seremos juzgados por las cosas que hicimos y seremos recompensados por lo que hicimos bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que asegúrate que vas al tribunal de Cristo y que en el tribunal de Cristo vas a recibir aquello que hayas hecho bien en la tierra. Así que tenemos que predicar y predicar y predicar y no cansarnos de predicar. Aun cuando la gente no quiere venir, dice exhórtala. Con amor exhórtale para que él o ella se arrepientan y regresen al Señor. Aleluya. Muy bien. Luego nos dice que habrá un juicio. Y este juicio será para ¿quiénes? Será para todos los que negaron a Cristo. Todos los que negaron a Cristo irán a un juicio. Y estos que negaron a Cristo, dice que experimentarán la segunda muerte. La segunda muerte, o sea, después de que ya murieron y fueron enterrados, todavía hay una segunda muerte. Y esta segunda muerte es para todos los que negaron a Cristo. Todos los que negaron. Fíjese, todos lo conocieron, pero lo negaron. Todos lo conocieron, pero lo negaron. ¿Por qué? Porque aquí va a entrar otro juicio. Dios va a hacer una separación para todos los que nunca oyeron hablar de Jesús. Y ellos dicen que van a ser juzgados por su conciencia. Los aztecas, los mexicas, todos ellos dicen que van a ser juzgados por su conciencia. Ellos iban a ser juzgados por
lo bueno que fueron en la tierra, que pudieron discernir el bien y el mal. Porque yo me preguntaba, ¿y cuándo van a ser juzgados ellos? Van a ser juzgados aparte. Ahora bien, aquí viene otro juicio. Durante ese juicio, el pueblo de Israel también va a ser juzgado. El pueblo de Israel es juzgado aparte. Luego los gentiles son juzgados aparte, y los que nunca conocieron a Jesús son juzgados aparte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo. Entonces, si ya entendemos dónde estaremos nosotros, entonces pasamos a lo siguiente. Dice precisamente que tenemos que entender la justicia. Vamos a regresar al verso 13. Dice: todo aquel, estamos en Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ahora, ¿qué es la leche? Todo lo que acabamos de hablar. Todo lo que nosotros acabamos de hablar es la leche. Lo que son las doctrinas básicas del cristianismo es la leche para crecer y para desarrollarnos. Y no echarlo atrás, no ponerlo a un lado. Saber que esto es el fundamento del evangelio, que comienza desde el arrepentimiento y continúa hasta llevar al juicio eterno. Amados, esto es leche. Esto es leche. Solo es la leche necesaria en las primeras etapas de crecimiento de un bebé. Máximo quizás hasta los 3 años. Después de ahí, ya mucha de la leche que el bebé tome ya no está asimilando todo el calcio de esa leche, porque poca leche puede suplir las necesidades que el cuerpo tiene actualmente. Nosotros ya no vivimos de leche, ¿verdad? Imagínese que usted todavía, sería natural que usted tomara leche todos los días y a todas horas y no comiera nada sólido. ¿Sería natural? ¿Le ayudaría en algo? No. Bien, mira lo que dice: y no de alimento sólido. Quiere decir, ¿cuál es el alimento sólido que nos habla aquí? Si las doctrinas básicas es leche, ¿cuál es el alimento sólido? Vamos a continuar. Dice 14: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga madurez. El que ha alcanzado madurez puede entonces comer el alimento sólido. Dice, para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Una vez más, gente que no le tienes que decir esto es malo o aquello es bueno, sino que ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces ya el discernimiento de los sentidos ha transformado su vida de tal manera que en el exterior se ve. Ya no te vistes como te vestías en el mundo. Ya no hablas como hablabas en el mundo. Imagínate a una cristiana de top y minifalda. ¿Qué tipo de cristiana es? Yo me preguntaría. ¿Estamos entendiendo? Dice que podemos discernir el bien y el mal. Podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Alguien que se acaba de convertir, pues veremos que su forma de vestir todavía no cambia y no podemos juzgarle. Pero cuando ya conoces la palabra, cuando ya tienes los rudimentos de la palabra, entonces no es que tenga que decirte cómo vestirte. Tú tienes que vestir con decoro y con honestidad. Muy bien. Dice, para los que por el uso tienen ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces,
¿qué es alimento sólido? ¿Qué es alimento sólido según la palabra que acabamos de leer? ¿A qué se refiere alimento sólido? Ah, caray. A ver. ¿Qué es alimento sólido según el contexto de lo que acabamos de leer y explicar? Los que han alcanzado. Ay. So, ¿me tengo que regresar? Me preocupa, ¿eh? Una vez más, ¿qué es alimento sólido? O sea, ¿a nadie le cayó el 20? No. Es todo el estudio que se da después de la doctrina básica. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Está perfecto, pero ¿cómo se llama? A ver, por favor, vamos a leer. Dice, verso 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es alimento sólido? Justicia. Alimento sólido es justicia. Justicia. Una vez léalo nuevamente, dice que el que participa de la leche es niño. ¿Y qué es inexperto en qué? La palabra de justicia. Comenzamos leyendo Mateo 6:33. Justicia. Justicia está por encima de los rudimentos de la palabra. Y si justicia nos es revelada a nuestro corazón, dije que íbamos a evitar un montón de broncas. Y es la solución a un montón de mentiras y pensamientos que hemos creído por mucho tiempo. Bien, en el Nuevo Testamento nos señala dos clases de justicia. Dos clases de justicia. La justicia nos la muestra en Efesios 6:11 como una coraza. Y una coraza, en el Antiguo Testamento, un guerrero o un soldado tenía una parte de su armadura llamada coraza. Y la coraza consistía en una parte sólida que iba del cuello al torso. Del cuello al torso era una parte sólida. Y del torso a la media pierna era una parte movible o móvil. Pero también de un material de acero. Era como una falda, para que lo entienda usted. Y la función de la coraza era protección. Diga protección. Diga protección. La armadura del Antiguo Testamento en combate es que se ponía antes de entrar al combate, se vestía el guerrero de esa armadura. Por eso Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Vestidos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y había armas ofensivas y defensivas, o partes de la armadura ofensivas y defensivas. Los policías, quienes han trabajado en seguridad lo saben,
y si no, por lo menos lo has visto en algún documental. Actualmente usan un chaleco a prueba de balas, por si reciben un disparo con una pistola de bajo calibre, no les hiera o los mate. La coraza de justicia del Antiguo Testamento es como el chaleco de los policías, que da protección. Diga protección. La coraza de justicia espiritual tiene la misma función para nosotros. Es proveernos de protección en la batalla que libramos contra el pecado y contra Satanás. ¿Estamos acá? ¿Para qué sirve la coraza? Para darnos protección contra el diablo y Satanás. La coraza de justicia es una parte muy importante de la armadura espiritual. ¿Por qué? ¿Qué está protegiendo? Los órganos vitales. Y en lo espiritual, lo que protege la coraza es el corazón. El corazón, nuestro corazón, lo protege la coraza. Y nuestro corazón está formado de nuestras emociones y nuestros afectos. No te daña una persona por la cual no sientes afecto. Te daña las acciones y las cosas de una persona por la cual sientes afecto. Si la vecina que nunca te dicen, nunca te hace nada, o nunca tienes una relación con ella, te dice algo, ni te importa. Pero si tu prójimo, tu vecino, con el que has convivido y tienes una relación, pasa algo entre ustedes, eso te daña. ¿Estamos acá? La coraza va a proteger de heridas en el corazón. Y tanto nuestros afectos como nuestras emociones necesitan ser protegidas. Necesitamos proteger nuestras emociones para no ser gente emocional. La gente emocional es gente muy fácil de herir. Gente que no tiene emociones estables. Es gente que el enemigo hiere fácilmente. Se hieren por cualquier palabra que escuchan. Se hieren por una mirada. A lo mejor ni estaban viendo para allá, pero ya dijeron que los vieron. Se hieren porque mis dos amigas estaban hablando allá y seguramente están hablando de mí. O sea, ni siquiera te están tomando en cuenta. Pero porque tus emociones no están protegidas, porque tus afectos no están protegidos, entonces te hieres fácilmente. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? O a veces cosas que yo digo en el púlpito llegan a tu vida como un dardo en lugar de llegar como una bendición. Y te hieres y te sientes y te vas, y el pastor dijo esto de mí, y el pastor quién sabe qué, y el pastor habló. No era ese el objetivo. A veces digo palabras no muy correctas. Digo chamaco, digo chamaca, en lugar de decir niño o niña. Digo tipo, digo tipa, en lugar de decir una persona. Pero no es mi intención, amado, ofenderte. No es mi intención, simplemente es mi forma. Pero si tus afectos y tus emociones no están en equilibrio, te vas a dañar. Te vas a dañar. Así que el corazón debe estar protegido. Y en el Nuevo Testamento hay dos conceptos de justicia. Número uno, justicia que nos da posición de rectitud. Una posición de rectitud es la justicia acreditada o la justicia imputada. ¿Qué significa esto? Una es nuestra posición o carácter de rectitud delante de un Dios santo. Recuerden cuando hablamos de santidad, dijimos Dios nos llama a tener su naturaleza, a ser santos como Él es santo. Santo es uno apartado. Si Dios es un Dios recto, esa misma rectitud Dios nos la ha dado a nosotros. Una vez más,
es el carácter de rectitud delante de un Dios santo. Es decir, es la bondad de su carácter que es pasada a nosotros a través de Jesucristo. Una vez más, la bondad del carácter de Dios es puesta en nosotros a través de Jesucristo. Esa es la justicia acreditada. Tú y yo no hicimos nada para obtener esa justicia. Esa justicia nos fue dada por el solo hecho de creer en Jesucristo. Aleluya. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Esta es la justicia acreditada. No hicimos nada, no tenemos que hacer nada, ya somos justos. Dios decidió poner su bondad en nosotros a través de Jesucristo cuando creemos en Él. Aleluya. 2 de Corintios 5:21, ¿qué dice? Que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Diga, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice que Él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para acreditarnos justicia. Ahora recuerde, justicia es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Justicia no es para cualquiera. Por eso es que los hebreos, Pablo les vuelve a recordar: yo quisiera enseñarles justicia, quisiera darles alimento sólido, pero tienen necesidad que les vuelva a dar leche. Y si todavía les tengo que estar enseñando que se tienen que arrepentir, si todavía les tengo que estar enseñando, no han sido ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y el mal, si todavía les tengo que enseñar cómo hablar, si todavía les tengo que enseñar todo eso, Pablo dice: ustedes deberían de estar enseñando a otros, pero por causa de eso no puedo enseñarles lo que es justicia. En Santiago capítulo 2 versículo 23 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que nosotros recibimos al dejar nuestro pecado, fíjense, es un intercambio injusto. Nosotros dejamos nuestro pecado y dejamos las buenas obras, porque mucha gente, no sé si a ustedes les pasó, creíamos antes de conocer a Cristo que teníamos que portarnos bien, pero dice la Biblia que no es por obras. Mucha gente que no conoce a Cristo está queriendo vivir una vida moralmente buena para ser salvo, pero ¿qué dice la Biblia? Que eso no salva a nadie. Entonces, por un lado tenemos que dejar toda nuestra bondad, todas nuestras buenas obras, y tenemos que dejar toda la maldad y el pecado y correr a Cristo para recibir su justicia. Aleluya. Esa es la única forma de ser salvos. En cuanto creemos en Él, en ese momento recibimos la justicia de Dios. Es decir, eso es tremendo. Cuando confiamos total y únicamente en Dios y en su gracia salvadora, Dios no solo nos perdona, sino nos hace justos. Aleluya. Dios no solo me perdonó, me justificó. Dios no solo me dio su perdón, me hizo justo delante de Él. Aleluya. Así que Dios ya no ve más tu pecado. Dios ya no ve más tu maldad. Dios ya no ve en ti ni en mí todos nuestros errores. Dios nos ve justos. Aleluya. Es decir, Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesús. Mira un acto de justicia de Dios. El pueblo de Israel está cautivo en Egipto y ya pasaron varias plagas y todavía el faraón no se arrepiente. Y la última plaga, Dios da una orden y dice: maten un cordero,
pongan la sangre sobre el dintel de las puertas, y cuando el ángel de la muerte venga, no entrará a ninguna de las casas que tenga la sangre. ¿Qué hizo Dios ahí? Los justificó. La sangre era un símbolo de que eran justos delante de Dios. Aleluya. Y todos los injustos perecieron y tuvieron gran sufrimiento en ese día, porque a todos se les murió el hijo primogénito. Pero a todos los hebreos ninguno que obedeció y puso la sangre, ninguno sufrió. Todos fueron justificados. Aleluya, ¿estamos ahí? Bien, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo va y se gasta todo, y cuando él regresa, el padre no le pregunta lo que hizo, lo abraza, lo besa y llora con él. Y el hijo pródigo trae todo un capítulo que ha aprendido para decirle: papá, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Y el padre, por justicia, ni siquiera lo escucha, ni siquiera le toma en cuenta lo que le tiene que decir. ¿Qué dice el padre? Traigan el mejor vestido y vestirle. ¿De qué lo está vistiendo? De justicia. ¿Era justo? No era justo, pero era la bondad y la decisión de el padre. Aleluya. Así que si entendemos justicia, nos damos cuenta que Dios es un Dios que ha puesto su bondad en nosotros, y ahora Él no nos ve a nosotros, no ve nuestras faltas, Él ve a Jesucristo en nosotros. Cuando tú te acercas al Padre, Él no te ve a ti, Él ve a Jesús en ti. Porque vuelve a repetir: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es. Todos nosotros somos la justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. La recibimos a través de Cristo Jesús. Él tomó nuestros pecados, por eso dije que era un intercambio injusto, y nos otorgó su justicia. No es justo, ¿verdad? Le dimos basura de nuestra vida y Él nos dio su justicia. Él nos dio perdón y también su justicia. Esto es lo que se denomina justicia acreditada. Aleluya. Pero viene el segundo término, donde nosotros tenemos que trabajar, y precisamente es un comportamiento recto o justicia impartida. Comportamiento recto o justicia impartida. Y si lo quieres aprender bien, lee Romanos 6, 7 y 8 con calma. Pídele a Dios que te enseñe, que te muestre. Pero estos capítulos describen una segunda clase de justicia. Una segunda clase de justicia. Y vamos a ir ahí a Romanos capítulo 6, perdón. Verso 7. Porque el que ha muerto ha justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para poder experimentar la justicia, la justificación, se nos anuncia que hemos muerto. El que ha muerto. El que ha muerto. Ahora, cuando alguien está muerto, le puedes hasta escupir en la cara y no te va a hacer nada. Cuando alguien está muerto, lo puedes pellizcar y no reacciona. ¿Estamos acá? ¿Por qué te defiendes?
Porque todavía no estás muerto. ¿Por qué estás buscando venganza? Porque todavía no estás muerto. El que ha muerto ha sido justificado de el pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, en el bautismo, todos los que ya fueron bautizados, en el bautismo, cuando bajamos al agua, somos sepultados. Es un tipo de la muerte de Cristo. Es un tipo de la muerte de Cristo. Cuando emerges del agua, es la resurrección. Por eso dice, ya hemos muerto. Ya hemos muerto. Y ahora vivimos en Él. Ahora, si ya moriste en el bautismo, mi pregunta es, ¿para qué vives? Ahora vivo, pero no vivo para mí. Vivo en Él y vivo para Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vive Cristo? ¿Para quién debemos vivir nosotros? Ya morimos. Ya fuimos muertos. Por lo tanto, ya somos justificados. Y ahora debemos vivir para Él. Entonces, ¿qué crees? Tu vida no te pertenece. Mi vida no me pertenece. Mi vida es de Él. Cristo vive para Dios, ahora nosotros también debemos vivir para Dios. Verso 11. Así también vosotros, considérense muertos. Dile a tu vecino, estás muerto. ¿Para qué respingas? ¿Para qué te defiendes? Muertos al pecado, dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No estás vivo para tus deleites. No estás vivo para tus deseos. No estás vivo para tus pasiones. No estás vivo para tus propios sueños. Estás vivo para Dios. Dios nos dio una nueva oportunidad de vida a cada uno de nosotros, pero no nos cae el 20. Vivo para Dios. Vivo para Dios, no vivo para mí. Vivo para Dios. Todo lo que ahora haga, tengo que hacerlo como para Dios. Porque Dios me dio una nueva oportunidad de vida. Esa es la vida de justicia. Aleluya. Vida de justicia. Es una vida, es decir, ¿qué decía la ley? La ley decía que el que ha pecado, muera. ¿Eso decía la ley, sí o no? Pero la justicia de Dios es que el que crea viva para siempre. Aleluya. Por eso es que nosotros no podemos vivir como vive el mundo. No podemos hablar como habla el mundo. No podemos caminar como camina el mundo. No podemos ir contra la corriente. Tenemos que ir contra la corriente de este mundo. Esa es la vida de justicia. Aleluya. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. Lo que ahora hago, lo hago conforme a Dios. Dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tú y yo obedecíamos al pecado. Ahora ya no podemos obedecer al pecado. Estamos vivos para que en nuestro cuerpo sea glorificado el nombre de Dios. Esa es la vida de justicia. La vida de justicia nos habla de vivir en rectitud. La vida de justicia nos habla de vivir de una manera que a Dios le agrade, de hablar de la manera que Dios habla. Palabras de doble sentido, chistes rojos, colorados y negros, no. Para los hijos de Dios ya no. Hay cosas que tú y yo ya no podemos estar haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. El mundo sigue estando muerto. El mundo todavía no tiene la oportunidad de vida que tenemos nosotros.
No sé si a ti te pasó, pero cuando yo conocí al Señor empecé a ver la vida de colores. Anteriormente yo veía la vida negra, oscura, gris completamente, con enfermedad en mi cuerpo, con un montón de problemas. Pero cuando Cristo vino a mi vida y me salvó, cuando le acepté como mi Señor y como mi Salvador, cuando acepté su perdón, aún pude darme cuenta que las aves alababan al Dios de los cielos. Aleluya. Recuerdo aquel día que desperté en el hospital y la verdad es que pude apreciar, nunca se me olvida ese momento, cuando después de experimentar la muerte, ustedes conocen mi testimonio, cuando después de estarme muriendo a las 3 de la mañana por una hemorragia de sangre, que cuando desperté como a eso de las 11 del día, pude darle gracias a Dios por esa oportunidad de vida, pero también pude darme cuenta que las aves estaban alabando a Dios. Pude ver la vida de colores después de haber salido de muchos años de tinieblas. Amados, necesitamos entender que tenemos una nueva vida y que esta vida ya no nos pertenece. Vivimos ahora una vida de justicia. Y dice el 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, que por voluntad propia tú y yo estamos pecando. No lo hagamos más. Dice: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Vivos de entre los muertos. ¿Cómo estamos nosotros? Vivos de entre los muertos. Esa es la vida de justicia. La ley decía: el que peca, ese muere. La ley decía: todo el que peca está separado de la gloria de Dios. La ley decía, por la ley es que vino precisamente normas que no se pudieron cumplir. Nadie pudo cumplir las leyes del Antiguo Testamento. Todo el libro de Levítico, que contiene 613 leyes, que el que no cumpliera una era culpable de toda la ley. Era duro en ese tiempo. Pero ahora Cristo viene, cumple toda la ley y ahora dice: les voy a dar una nueva oportunidad de vida. Les voy a dar una nueva vida. Por eso es el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida de justicia. La vida de justicia tiene que ver con que yo tomo las decisiones de vivir rectamente. Dice: no presentes tus miembros al pecado. Dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Hoy mis manos son instrumentos de justicia. Hoy mis pies son instrumentos de justicia. Hoy todo mi ser que un día fue del pecado, hoy son instrumentos de justicia. ¿Por qué contaminas tu cuerpo con alcohol? ¿Por qué contaminas tu cuerpo con cigarro? Porque no has entendido que Dios te ha dado una nueva oportunidad de vida. Aleluya. Por eso es que muchos que voluntariamente deciden regresar atrás pierden todo lo que Dios les dio. Pierden todo lo que Dios les dio. El postrer estado de la persona es peor, dice, 7 veces peor. ¿Por qué? Porque ahora con conocimiento de causa se está empinando la botella. Con conocimiento de causa, porque sabe que no lo debe hacer, lo está haciendo. Dice: pierden todo. Se pierde todo. Porque no entienden que esta vida ya no nos pertenece. Esta vida es de Dios. Desde el día en que nos convertimos, esta vida ya no es nuestra. Entonces ya no debemos dejar de gobernarnos por nuestros sueños, ni por nuestros deseos, ni por nuestra carne, porque nuestra carne nos va a querer arrastrar nuevamente a la injusticia, nos va a querer arrastrar nuevamente a la iniquidad, nos va a querer arrastrar nuevamente a las tinieblas. Pero te doy una noticia: tú ya tienes una oportunidad. No la desaproveches. Esa es la vida de justicia que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Aleluya. Crece ahora en tu vida de justicia, que es vivir rectamente. Vivir rectamente. Se nos ha impartido la naturaleza de Dios en nosotros para decirle no al pecado. Por eso, si continúas leyendo, dice el verso 14:
porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. La vida de justicia, o el que entiende la justicia, le dice no al pecado. No al pecado. Porque es muy fácil echarle la culpa de todo a Satanás. Es muy fácil decir, es que el demonio es que el demonio quién sabe qué. Pero la Biblia dice bien claro, no, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para ¿qué? Justicia. Es decir, la obediencia me lleva a mí a vivir una vida de justicia, o la justicia me hace a mí ser recto y obediente. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Yo no merecía esta oportunidad, pero Dios me la dio. ¿Es justo? No, no es justo, pero es la justicia de Dios. Él por su bondad decidió dármela. Aleluya. Así que Dios desea, amados, después de toda esta explicación, Dios desea que vivamos una vida justa. Dios desea que vivamos una vida justa. ¿Cómo? Bueno, todavía va a continuar hablando todo el capítulo 7 acerca del pecado, pero nos lleva al capítulo 8 a través del revestimiento del Espíritu Santo. No estoy aquí exento de caer en pecado. Todos podemos caer, pero dice la Biblia que necesitamos revestirnos del Espíritu Santo, aleluya, para tener protección, para tener nosotros esa protección sobrenatural contra el pecado y contra Satanás. Y comienza, dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Quién te condena? No es Dios. ¿Quién te llena de culpa? No es Dios. ¿Por qué ya no va a la iglesia, hermano? Es que me siento culpable, es que me siento indigno, es que si supiera las cosas que hice. Eso es el diablo, eso es el enemigo. ¿Para qué? Para que te centres en ti, para que dejes de confiar en Dios, para que creas que tú tienes que hacer algo bueno, cuando en realidad solo tienes que revestirte del Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la justicia me libró a mí y a ti de la ley de la muerte. El que pecare, ese morirá. Esa era la ley de la muerte. Pero ahora el que crea en Cristo recibe una nueva vida. Aleluya. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No nos dejemos guiar por la carne, no nos dejemos guiar por nuestras emociones, no nos dejemos guiar por nuestros sentimientos. Guiémonos por el Espíritu Santo, guiémonos por la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a vivir una vida recta. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No tienes paz porque andas en tu carne. Cuando andas en tu carne no tienes paz. Cuando algo no te da paz es porque lo estás haciendo en tu carne. Haz las cosas en el Espíritu y entonces tendrás vida y tendrás paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque los que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué hacemos durante la semana? ¿Las cosas del Espíritu o las cosas de la carne? ¿Saben? La mayoría de nosotros nos ocupamos de las cosas de la carne. ¿Qué vamos a trabajar? Las cosas de la carne. ¿Qué vamos a vestirnos? ¿Qué vamos a calzar? Todo eso son las cosas de la carne. Hemos dicho, la palabra lo dice, que todo lo que podemos ver es temporal, pero lo que no se ve es lo que es eterno. Dice el versículo 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿De qué estamos hablando? De una vida recta. Dios quiere que hoy, por su justicia, por su naturaleza dentro de nosotros, vivamos una vida recta. Que cada uno de nosotros vivamos una vida recta. Mira lo que dice el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Punto. Este verso es clave. Si no tenemos el Espíritu, no somos de Dios. Y si no somos de Dios, no podemos vivir la vida de justicia. Pero si tenemos el Espíritu Santo, entonces podemos vivir la vida de justicia. Verso 10: pero si Cristo está en ti, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amados, es una vida en el Espíritu. La vida recta que Dios quiere que vivamos es una vida en el Espíritu, una vida justa a través del revestimiento del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo vivo esa vida? Es importante que, número uno, tengamos motivos puros, tengamos motivos justos. Si en nuestro corazón hay motivos justos, no nos vamos a ocupar de las cosas de la carne. Si tenemos motivos justos, esto nos lleva al número 2, pensamientos justos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es la abundancia del corazón? Los motivos. Los motivos, las intenciones del corazón. A veces alguien te dice algo, pero lo que cuenta es la intención con la que te lo dijo. Porque alguien te puede bendecir, pero con su corazón te puede despreciar. Con la boca te puede bendecir, pero la intención de su corazón debe ser que te vaya mal. Así es. Entonces, motivos puros llevan a pensamientos puros o justos. Y pensamientos justos llevan a palabras justas. Por eso Jesús dijo: ¿quieres conocer el corazón de alguien? Solo escúchalo hablar. Hablan con amargura, hablan con tristeza, hablan con dolor, porque esa es la intención del corazón. Cuando la gente está buscando venganza, su expresión lo dice todo. Pero cuando la gente tiene confianza en Dios, puede estar diciendo las mismas palabras, pero la intención es la que cuenta. Así que la vida de justicia es algo práctico. Motivos, pensamientos, palabras y número 4, obras. Tú no puedes hablar correctamente si no tienes la intención correcta. Porque yo puedo ver una cosa, pero el que conoce los corazones es Dios. Aleluya. Se nos invita a vivir una vida recta. Una vida recta. Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿sabes a quién ve? A Dios, a Jesús. Esa es la vida de justicia. Cuando la gente me ve a mí, cuando la gente te ve a ti, ve a Jesús. Por eso es que tenemos que hacer cambios. No podemos seguir siendo los mismos. Esta segunda clase de justicia se llama santidad. Es santidad.
es rectitud de carácter y de conducta. Si tú eres de los que piensa que así nací, no voy a cambiar y así me voy a morir, no estás viviendo la vida de justicia. Ya es el tiempo de cambiar. Ya es el tiempo de vivir la vida de justicia. La vida de justicia, dice, es para los que han alcanzado madurez. Significa una cosa: para los que entienden que les conviene vivir una vida recta. Aleluya. Porque a un niño le dices no hagas esto, y lo vuelve a hacer. A un niño le dices, pero a un maduro no necesita que le diga. Lo sabe y no lo hace. Esa es la diferencia. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Expresar la vida de Jesús a través de la nuestra. Esa es la vida de justicia. Esta es la clase de justicia práctica. Yo no veo nada de espiritual, pero veo algo muy poderoso en la rectitud, en hacer lo que es correcto. Entonces, esto significa que Dios está viendo mi vida. Una vez más, Dios, desde que me convertí, puso sus ojos en mí y Él está viendo mi caminar. No me debe de interesar mucho lo que piensen otros, sino lo que piensa Dios. Pero aquí va la otra. Muchos te están viendo a ti. Así como Dios te ve, muchos a tu alrededor, en tu trabajo te están viendo. En tu familia te están viendo. Nos están mirando, nos están observando. Estamos en el ojo, estamos en la mira de todo el mundo. Y es ahí, amados, donde tenemos que vivir la vida de justicia. ¿Qué es la vida de justicia? Vamos a dar más ejemplos. Motivos puros, actitudes puras. Las actitudes hablan mucho de quién tú eres y a quién representas. Ser obediente a las autoridades. Eso también es la vida de justicia. Eso también es santidad. Un semáforo es una autoridad. Y si tú no puedes respetar un semáforo, tampoco estás respetando a Dios. Dice que no nos engañemos. Porque si tú no puedes respetar una autoridad que ves, tampoco puedes respetar a Dios que no lo ves. Si tú no puedes amar a tu prójimo, tampoco puedes amar a Dios que no estás viendo. ¿Estamos entendiendo? Actitudes correctas. Ser obedientes a la autoridad. Hablar la verdad en amor. Hay muchas formas de hablar la verdad. Y la podemos hablar altaneramente. La podemos hablar con soberbia. Podemos hablarla con orgullo porque la sabemos. Pero la mejor manera de que la verdad actúe en alguien es hablarla en amor. Cuando hablamos la verdad en amor produce cambios. Y eso habla de, wow, es una vida de justicia. Aleluya. Amén. Número 5, ser honesto en todos nuestros asuntos. Bueno, soy cristiano, pero no pago luz, estoy colgado desde hace 15 años. ¿Estás entendiendo? Ser honesto en todo. En todo. Pero es que vivo aquí en Topilejo, todo el mundo está colgado, pero los cristianos no pueden estar colgados. Punto. Ser honesto en todo. Me voy al centro, me traigo unos productos, los vendo al 300%. Ser honesto en todo. Porque el mundo está lleno de gandallas. El mundo está lleno de gente abusiva. Pero tú tienes una nueva vida que se llama la vida de justicia. Aleluya. Y todo lo que tú tienes aquí es para mostrar la vida de justicia de Dios. Aleluya. Amén. Trabaja en tu trabajo como si Jesús fuera tu juez. Perdón, tu jefe. No trabajes solamente cuando está tu jefe. No trabajes solamente cuando te ven. Trabaja todo el tiempo. ¿Estamos entendiendo? Hablando de honestidad en todo. En todos nuestros asuntos, en el trabajo.
servir a otros con gozo. ¿Por qué sirves en tal área? Sirve con gozo. No sirvas a medias, no sirvas con el tiempo que te resta, no sirvas cada que quieres. Sirve con gozo y sirve conforme se te diga, aunque no estés de acuerdo, pero eso es servir con gozo. ¿Sabes? Para vivir esta vida de rectitud, el Espíritu Santo es la clave. Él es la clave. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, solo los hijos de Dios pueden vivir una vida de justicia. Nadie puede vivir una vida de justicia, solamente los hijos de Dios. Los que son guiados, estos pueden vivir una vida de justicia. Aleluya. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si se contrista el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa si se apaga el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que me reviste a mí de justicia. Es el Espíritu Santo el que me reviste a mí con la justicia de Dios. Es el Espíritu Santo el que me da a mí la capacidad de vivir esa vida de justicia. Pero ¿qué pasa si se apaga el Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Contristar es la palabra entristecer. ¿Qué cosas entristecen al Espíritu Santo? Hay muchas cosas que entristecen al Espíritu Santo, pero cada vez que damos cavidad a un motivo impuro, a un deseo impuro, cada vez que le damos cavidad a nuestra carne, contristamos al Espíritu Santo y lo entristecemos. Cada vez que le damos cavidad a esto, y entonces ya no tenemos la protección que necesitamos. Cuando tú vas a un lugar donde no deberías de ir, el Espíritu Santo no va contigo, vas desnudo. Cuando vas a un baile, cuando vas a una disco, son lugares donde tú y yo no nos tenemos que parar, pero sabiendo, aún así vas. El Espíritu Santo se contrista, se entristece. Ahora, que si vas a ir ahí, que sea con el motivo correcto, predicar la palabra de Dios. Si no ese es el motivo por el que vas a ir, ni siquiera vayas. A los 15 años de la vecina, ¿a qué vas? A ver, de ver se hicieron los perros viejos. ¿A qué vas? ¿A qué estás satisfaciendo cuando dices: me invitaron a la boda de quién sabe qué y quién sabe cuándo y quién sabe qué? Y ahí vas y te metes. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de ir a ese lugar? ¿Cuál es el motivo de ir a tal reunión con tal o cual persona? Si no hay un motivo correcto, se está contristando el Espíritu Santo. Es que soy el amigo de toda su vida y me invitó a ser su chambelán, pero tú eres cristiano. Reacciona o te doy unas cachetadas. ¿Cuál es el motivo? Pero es que van a ser los 15 años y yo fui el padrino de bautismo. ¿Y qué? Ahora ya no hay más padrino que el diablo para llevarse al infierno. Tienes que reaccionar. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Cuando tú vas allá, tú te vas desnudo. El Espíritu Santo no se va, se apaga, se contrista, se entristece. Primera de Tesalonicenses 5:19. Porque no tendremos la protección que necesitamos. Dice: no apaguéis al Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu. Nuestra coraza de justicia se queda a un lado
cuando le damos cavidad a motivos impuros. Y estamos expuestos al ataque del enemigo. Y seguro que nos va a atacar. Seguro que nos va a atacar. Asegúrate que a donde vayas, el Espíritu Santo te está guiando y te está dirigiendo. Vive una vida limpia, una vida pura, para poder disfrutar la protección de Dios. Esa es la clave. Vivamos una vida de justicia para poder disfrutar la protección de Dios. Si hacemos lo correcto, estamos seguros que somos cuidados, que somos guardados por Dios. Si somos diligentes y morales en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, vamos a disfrutar de la plena protección de Dios y de la victoria. Si tienes dudas, si tienes confusión, es porque el Espíritu Santo se ha contristado. Y a veces tu actitud la contristó. ¿Para qué te quedas en tu casa los domingos, cuando tendrías que venir aquí a aprender de la palabra de Dios? Seamos limpios, seamos rectos delante del Señor. Si somos rectos delante del Señor, podemos también ser rectos delante de todos los demás. A veces queremos vivir una vida en la iglesia y otra vida en nuestra casa, pero el Señor te ve, el Señor nos ve. No cuentan el exterior, cuentan los motivos. Y esos quizás tú y yo no los podamos conocer, pero Dios es quien sí los conoce. Los propósitos profundos de nuestro corazón vienen de los motivos correctos. Si no tienes un propósito en tu vida, es porque no hay motivos correctos. Y todo propósito debe glorificar a Dios. Todo propósito en mi vida debe glorificar a Dios. Si tienes un propósito en Dios, entonces porque tienes un motivo correcto. Aleluya. Así que vamos a oír las palabras de Juan en Apocalipsis 3, 4 al 6. Juan, hablando de esto, hablando de la santidad y hablando de la justicia, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Andarán conmigo en vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto me toca, porque dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Los que viven una vida de justicia mantienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pero los que manchan sus vestiduras, los que tienen arrugas en sus vestidos y que no viven una vida de justicia, ¿por qué dice no borraré? Porque seguramente sí se puede borrar. Amados, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha lo que Dios dice. Escucha lo que Dios habla. Y Pablo dice que nosotros tomemos la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, para que el diablo no nos hiera tan fácilmente. Asegúrate que hay protección en tu vida. Asegúrate que hay protección en tu corazón. Asegúrate que nada de lo que suceda a tu alrededor va a afectar tus emociones o va a afectar tus relaciones con los demás. Satanás vino acá, a la tierra, a robar, a matar y a destruir. Satanás vino acá a dividir. Satanás vino acá a restar. El Espíritu Santo está aquí para sumar, para multiplicar, para construir, para edificar. Una vida de justicia edifica. Una vida de justicia construye. Una vida de justicia aumenta el valor. Cada vez que hablas mal de alguien, le demeritas valor a la persona.
necesitamos entender para qué estamos acá. Tus motivos deben sumar y multiplicar. Tus palabras deben sumar y multiplicar. Tus pensamientos deben sumar y multiplicar. No tenemos la costumbre de analizar nuestros pensamientos. Pensamos tantas tonterías y no nos damos cuenta que estamos entrando en terrenos del enemigo. Necesitamos una vez más retomar nuestros motivos. Reenfoca tus motivos, reenfoca tus prioridades para poder vivir esta vida de justicia. ¿Cuántas veces tú y yo le habremos dado rienda suelta a nuestros pensamientos y habremos pensado en iniquidad y habremos hecho planes que gracias a Dios no se han llevado a cabo porque Dios no nos lo permite? Pero si tenemos los pensamientos de Dios, son los pensamientos de Dios los que Dios va a respaldar. Por eso la palabra dice: son más altos los pensamientos de Dios que mis pensamientos. Significa que Dios y sus pensamientos tienen algo más grande para ti que lo que tú mismo tendrías. Significa que Dios tiene algo mucho mayor para ti que lo que tú mismo piensas. No pienses de ti como has pensado hasta el día de hoy. Empieza a pensar como Dios piensa de ti, porque dice la Biblia que Él no tiene pensamientos de mal. Él tiene solamente pensamientos de bien, para darnos el fin que esperamos. Dice, para llevarnos a cumplir un propósito específico en esta tierra. ¿Por qué piensas mal de ti? Si puedes pensar mal de ti, piensas también mal de los demás. Educa tu mente a pensar solamente como Dios piensa. Educa tu pensamiento. ¿Cómo lo haces? Meditando en la palabra de Dios. Métela dentro de ti, una y otra vez, todas las veces que sea necesario. Tienes que obligarte a pensar como Dios piensa. Ahí es donde está la gran batalla de nosotros. Pensemos como Dios piensa, hablemos como Dios habla. Si podemos tener motivos puros y podemos pensar como Dios piensa, podremos hablar como Dios habla y podemos hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Aleluya. De lo contrario, no vivimos una vida de rectitud. Justicia es vivir rectamente. Justicia no es, ay, pero hay un Dios justo. No es cierto. Si tú no estás viendo rectamente cómo Dios va a hacer justicia. Solo cuando vivimos rectamente es que vamos a ver la justicia de Dios en nuestra vida. No te engañes a ti mismo. No nos engañemos a nosotros mismos. Aleluya. Así que una vez más, vivamos una vida de justicia. Porque la justicia es un don de Dios. Es un regalo. Es un medio de defensa seguro. Es una protección mejor que cualquier seguro de vida. Podemos marchar adelante, conquistar territorio del enemigo, retomar nuestro testimonio, porque a veces hemos tenido un testimonio no muy agradable y eres la chismosa de la colonia, eres la persona que mete en problemas a todo el mundo, o eres la persona que no le habla a nadie, eres el ermitaño, todo eso debe determinar. La vida de justicia es pensar bien de todos los demás, hablar bien de todos los demás, sabiendo, amados, que eso a Dios le agrada, eso al Señor le agrada. Vivamos una vida recta, una vida que a Dios le agrada. Un testimonio recto es para su gloria. Un testimonio recto no es para ti. A mí me va bien, ni me importa si dicen o hablan mal de mí, pero de mi Cristo, de mi Dios. Yo no estoy aquí bien, no estoy aquí para caerle bien a la gente, sino para que Dios sea glorificado. Aleluya. Entiendo y dejo a un lado mis deseos y me concentro entonces en vivir una vida recta. Una vida recta. No puedo vivir hipócritamente. Necesito vivir de una sola pieza. Aleluya. Necesito vivir de una sola pieza. De una sola pieza. O eres o no eres. La vida de justicia es una vida de rectitud en todas las áreas. En todas las áreas. Y yo creo que solamente la palabra de Dios nos puede ayudar
a vivir una vida recta, que ejercitas tus sentidos, dice, en saber cuál es el bien y cuál es el mal, que no te lo tienen que decir, que tú lo sabes y por consecuencia no lo haces o no actúas de tal o cual manera. En este día pidámosle a Dios perdón por cada vez que hemos contestado al Espíritu Santo, cada pensamiento impuro, motivo impuro que hemos dejado que anide en nuestro corazón. Hoy tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser transparentes ante Él, completamente ante Él. Asegúrate que no tienes ningún pensamiento malo contra nadie. Asegúrate que no hay motivos de venganza contra la persona que más mal te hizo, que más mal te dañó. Asegúrate que puedes vivir con ese corazón agradecido, agradeciéndole a Dios por toda la gente, aún por aquella que no nos trata bien, y que podamos agradecerle. Esos son motivos puros. Un motivo puro es cuando puedes orar por tu enemigo, por la persona que más te ha dañado. No sé qué ha conquistado al Espíritu Santo en tu vida, pero hoy te invito a que le digamos perdón. Empieza a hablar con Él. Espíritu Santo, te pedimos perdón.